Bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es bastante controversial dentro de nuestra cultura occidental. Y este tema es el renacimiento visto desde el punto de vista budista. Este tema es bastante conflictivo para nosotros que somos una mente más llena de razón y de lógica y un poquito con una tendencia muchísimo más científica, porque justamente esta es una de las creencias que más nos brincan. Si nosotros analizamos desde un punto de vista religioso, vamos a poder ver, por ejemplo, que en el judeocristiano se tiene la creencia de que el ser se posee un alma que al momento de morir, este alma va al cielo o al paraíso si te portaste bien, o al infierno. Justamente esta es la creencia judeocristiana. Si nosotros la comparamos, por ejemplo, desde el punto de vista del budismo, el budismo hay ciertas especificaciones que realmente hacen un poquito más complejo el entendimiento de qué es lo que pasa cuando morimos. Si nosotros nos ponemos a analizar, el Buda siempre fue muy crítico en cuestiones de términos como el alma. Él decía que el ser humano no posee una esencia inmutable que no cambiaba, sino que más bien somos una continuidad mental, pensamiento tras pensamiento, hasta ahora sí, el infinito y más allá. Y entonces esto es lo que realmente hacía que pasara de vida en vida. No podríamos tener como la concepción de que se acabara, porque antes de eso hubo una causa que fue un pensamiento, y así nos vamos a ir hacia atrás y hacia atrás. Justamente en el budismo no hay una concepción de los inicios de los tiempos ni los finales de los tiempos, o un juicio final por llamarlo así, sino que esta experiencia de vida es justamente continuidad. Esto es lo que hace un poquito sofisticado la forma en cómo el budismo ve el renacimiento, a comparación, por ejemplo, a la tradición espiritual en el que se desarrolló Buda, que es el hinduismo, ¿no? El hinduismo tiene la creencia de la reencarnación, un poquito más parecida, de sostener que existe el alma, la esencia, y esta esencia va cambiando nada más como de estuche, y lo que perdura es en sí el alma. Sin embargo, el budismo comprende más una continuidad. Hay un ejemplo que me gusta mucho escucharlo porque queda un poquito más claro. Es como si pasaras de una llama de una vela a otra. Te preguntan, ¿esa llama es la misma que pasó de una vela a otra? En realidad no, porque la vela, justamente con cada segundo que pase, esa vela es distinta, está cambiando constantemente, es un flujo. Y justamente en la creencia del renacimiento budista, esto es lo que pasa. Obviamente hay cosas que también nos van a empujar a un renacimiento. Por ejemplo, nuestro karma. Nuestro karma, al final de cuentas, es el que nos va a empujar o arrojar a un renacimiento según tengamos nuestras tendencias mentales. A final de cuentas, aquí no hay un juez, aquí no hay alguien que nos esté observando y juzgando para dedicarnos o darnos un renacimiento según nuestros comportamientos, sino más bien nuestra propia mente, según la habilidad, según los atributos que nosotros hayamos cultivado en la otra vida, es lo que va a proporcionarnos el siguiente renacimiento. En el budismo se cree que en el samsara, que es esta realidad de fenómenos, existen 6 niveles de renacimientos. Lo abordaremos en un video muchísimo más adelante, donde vamos a explorar un poco estos 6 reinos. Y nosotros nos encontramos justamente en lo que le llamamos la existencia de los humanos, que algo muy interesante es que justamente esta es la existencia en la que nos podemos iluminar, porque contamos con la cantidad suficiente de placer y también de dolor, y para podernos iluminar es como una especie de estado óptimo para poder lograr nuestro objetivo final, que a final de cuentas es deshacernos del sufrimiento, logrando el nirvana. Justamente obviamente nosotros como occidentales luego es bastante complicado entender este tipo de
posición trascendentales en cuanto al renacimiento, porque nosotros somos más racionalistas, nosotros queremos racionalizar esas cuestiones, ¿no? Y obviamente, como sabemos, no todo el conocimiento se va a dar a través de la observación directa, sino que hay también que inferir un poco, usar la lógica y empezar a ver dentro de nuestro punto de vista qué es lo que pasa o no pasa con nuestra mente al momento de morir. ¿Significa que un budista forzosamente tiene que creer en el renacimiento? No del todo, aunque si tú te das cuenta, el renacimiento te va a ayudar mucho en tu práctica espiritual a configurar un poco la forma del actuar, en la moralidad, en crear la sabiduría. Nos va a dar una estructura ideológica. Sin embargo, el budismo no cuenta con creencias que no se puedan dudar. Como hay que recordar, Buda siempre insistió en que sus enseñanzas se tenían que tratar como si compraras oro. Si te sirve y si es verdadero oro, lo compras. Si no, lo puedes desechar. Sin embargo, yo sí te invito a que analices un poquito más. Este es un tema bastante introductorio para ver cuál es la postura del renacimiento budista. Así que me gustaría preguntarte a ti, ¿crees en el renacimiento? ¿No crees en el renacimiento? Tus conclusiones como practicante espiritual, ¿hasta dónde te han llevado? ¿Qué es lo que has podido observar justamente de esta teoría del renacimiento budista? Me complace que hayas estado conmigo, espero que te haya ayudado. Fue un tema bastante introductorio. Me gustaría que tú pudieras profundizar un poquito más con tu práctica de meditación, de observación y de tu práctica ética y de cultivar la sabiduría. Escríbeme en los comentarios qué conclusiones has sacado, cuáles son las observaciones que tú has visto. Y pues me voy sin antes decirte que Buddha bless you.